Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al estudio de la Carta a los Romanos, que semana a semana, con el favor de Dios, estamos estudiando verso a verso. Y bueno, pues es completamente para aplicarlo a nuestra vida, sabiendo plenamente que hemos sido creados para alabar, para bendecir, para exaltar a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Padre Celestial por medio de su Hijo. Y vamos a continuar dentro de esta pequeña sección de los dones, ahora pues en un tema titulado Misericordia con amabilidad. Les recuerdo que seguimos contestando correos de sus preguntas, de todas aquellas dudas que les salen al momento que están estudiando, y con mucho gusto, a la luz de la palabra de Dios, lo hacemos sabiendo plenamente que nuestro Dios, en medida que nosotros nos acerquemos, oremos, vivamos su palabra, vamos nosotros comprobando la voluntad de Él, que es santa, agradable y perfecta. No olvide tener a la mano su Biblia. Estamos estudiando la versión Reina Valera 60, y de la misma manera pues tenga usted su cuaderno, su bolígrafo para seguir las anotaciones. Repase, yo le invito a que repase todas las lecciones para por supuesto vivir la palabra de Dios. Muy bien, pues vamos al capítulo 12 de la Carta a los Romanos, en el versículo 8. Versículo 8. Y dice la Biblia: el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Muy bien. Podemos mencionar que este último carisma mencionado es hacer misericordia. Y si nosotros vamos al diccionario griego, la palabra misericordia viene de una raíz que la encontramos con el número 1653 y se traduce del griego eleo. Se escribe compasivo, alcanzar, misericordia, recibir misericordia. Muy bien. Ya le decía yo que este último de los carismas mencionados es hacer misericordia, pero póngale cuidado. Según algunos textos judíos, tenía que ver con la limosna. Sin embargo, no es necesariamente esta expresión del ministerio del don. Más bien, se trata de la carga que el Espíritu, por el don, produce. Es decir, hay una carga en el creyente y el Espíritu lo produce en este don para que el creyente que lo ha recibido haga, ayuda, practique hacia cualquiera que lo necesite. Esto es muy interesante porque ese es el término que Jesús usó, ¿verdad?, al intérprete de la ley luego de oír la parábola del buen samaritano. Y vamos a buscar Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, donde se responde a la pregunta del Señor sobre quién fue el verdadero prójimo. Y dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 10, verso 37. Él dijo: el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y tú haz lo mismo. Esta parábola que encontramos en la palabra de Dios, esta porción escritural, habla del buen samaritano. ¿Quién hizo lo mejor? Pues el que hizo aquello por lo cual, parafraseo, el Espíritu Santo lo movió a hacer el bien, y le dice a este hombre: haz tú lo mismo. Bueno, el don impulsa la acción ejerciendo un atractivo especial para ayudar los que están en graves dificultades, y puede tratarse de visitar enfermos, consolar desalentados, en general servir de ayuda a quien necesita misericordia. Y cuando se muestra misericordia en general, es el deber de todos aquellos, ¿verdad?, quienes han recibido misericordia de Dios para dar misericordia.
Yo he recibido misericordia de Dios. Falta por recordar Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, que nos habla de las misericordias de Dios. Ahí está todo lo que hizo Cristo en la cruz por misericordia. El Padre Celestial da a su Hijo, el Hijo se entrega, cierto por obediencia, pero por misericordia. Y todos los que hemos recibido misericordia de parte de Dios, que hemos recibido consolación, que hemos recibido consuelo, vamos a dar, por algo hermoso, por consiguiente, misericordia, consuelo, con alegría y con amabilidad. Ahora, ¿cómo se usa este don? Regresamos a Romanos capítulo 12, en el versículo 8, y nos daremos cuenta que el Espíritu Santo contesta. Hemos identificado qué es este don, y este don lo pueden usar todos aquellos que hemos recibido misericordia, todos los nacidos de nuevo. Entonces, en Romanos capítulo 12, o sea, todos, verso 8, la Biblia dice, muy bien, el que hace misericordia, allí dice la parte final, con alegría. Ahora, esta palabra alegría, si tú la buscas en tu diccionario griego, es la palabra 2432, alegría. Diccionario griego, 2432, y es la palabra gilorotes. Y se escribe con la idea de ser pronto, de responder pronto, con prontitud, presteza, alegría. Vamos, pues, si nosotros vemos una persona necesitada, necesita misericordia, yo he recibido misericordia, con prontitud voy a ayudarle. Si hay una persona necesitada en el área económica, conforme a las posibilidades, con lo que Dios me ha dado, para bendecir como administrador, con alegría, con prontitud y sabiduría, yo mismo, ¿verdad? Dejo que el Espíritu Santo me use para ese ejercicio. Ahora bien, el ejercicio del don debe de hacerse, como hemos dicho, con alegría. Y este sustantivo, alegría, denota alborozo, alegría, amabilidad. Fíjense ustedes que de esta raíz griega se produce la palabra castellana hilaridad, como explosión tranquila de gozo. Y quien tiene el don hace el ministerio gozoso, sin que le resulte carga alguna de llevar al cabo. No hay nada más triste cuando una persona, pues el don que Dios le ha dado empieza de alguna manera a dejar de orar, a dejar de tener un discipulado y empieza a servir, a estar en la congregación de los santos como mujer, como edecán, como en seguridad, etcétera, etcétera. Y lo triste es que como ya no hay ese fuego del Espíritu Santo, que sí está el Espíritu Santo, pero ese fuego se está bajando como una llama de gas, muchas personas lo hacen en la carne. Y al hacerlo en la carne, cansa, se puede convertir en algo tedioso, fastidioso, y el riesgo de amargarse. Y luego los comentarios de decir, ay, no, cuánto tiempo yo he servido, nadie me reconoce, cuánto tiempo he estado haciendo esto, tanto que ayudé a la iglesia, tanto que hice esto, aquello. Entonces, ya no fue con alegría, ya no fue guiado por el Espíritu Santo, sino que completamente se desvió. Y fíjense ustedes que un espíritu gozoso es siempre alentador. Vamos a comprobarlo en los Proverbios de Salomón, en el capítulo 17, versículo 22. Proverbios 17, verso 22. No hay nada más hermoso en la oración que te dejes llenar por el Espíritu Santo, gobierne tu vida y todo lo que hagas sea para la gloria de Dios, con gozo, con alegría. Verso 22 dice la palabra de Dios: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Un corazón rebosante de alegría, un corazón que el Espíritu Santo hace que produzca gozo, alegría, contentamiento, eso lo va a tener en un estado completamente con esperanza, con
con fortaleza. No así cuando está en la carne, porque produce amargura. Lo que acabamos de ver en Proverbios 17:22, que seca los huesos. Y la amargura, ¿verdad? Seca los huesos. Un estado de ánimo, todo ahí, como dijéramos coloquialmente, no todo pachich. No, ya no quiero. Entonces eso ya se pierde la idea completamente. Van a la iglesia por ir a la iglesia, y eso es algo triste, mis amados hermanos en la fe. Ahora, siempre debemos de recordar que todos los días, mis amados hermanos en la fe, tenemos que estar en oración, en comunión con el Padre Celestial, haya lo que haya pasado durante el día, porque nuestro Dios, si hubo tristeza, el Señor nos consuela. Si ha habido alegría, esa alegría debe de mantenerse. Malas noticias, Señor, tú eres mi fortaleza. Siempre nuestro estado no tiene que ser dejado mover o gobernar por lo contrario a lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. Ahora, mis amados hermanos en la fe, fíjese usted, en el Salmo 119, en el versículo 49, Salmo 119, verso 49 y 50. Qué hermoso es, Dios mío, decimos los mexicanos, cargamos pilas. Y el cargar pilas tiene que ser diario. Ayer estuviste 2 horas con el Señor y en la mañana amaneces, no, pues fresco, cójala suave, tranquilo. No, diario. ¿Por qué? Porque aún somos carne, ¿verdad? Y dice el versículo 49, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Muy bien, póngale cuidado. Me refiero a este Salmo 119, versos 49 y 50. De las 22 estrofas que hay en el Salmo 119, esta, la que acabamos de leer, es la única que contiene el verbo acordarse. Y aparece 3 veces en 8 versículos. En el Salmo 119, verso 49 hasta el verso 56. David descubrió que podía hallar fortaleza sobrenatural en los momentos difíciles de la vida mediante recordar. Por eso la importancia de meditar la palabra de Dios, mis amados hermanos en la fe, porque David se acordó de la palabra de Dios en medio de la aflicción. Ejemplo, alguno está padeciendo escasez de empleo, no tiene empleo, no hay alimento. Señor, ¿ya nos abandonaste? ¿Ya no tenemos esto? ¿Recuerdas la palabra de Dios? Ni el hambre ni la desnudez nos separan del amor de Dios. Oye, que te están amenazando, te están acusando. Es que usted, señor fulano de tal, usted era un asesino, era un borracho, era mujeriego. ¿Quién te acusará? Romanos capítulo 8. Si ya Dios nos justificó. O sea, y el memorizar la palabra y vivirla nos da frescura, consuelo, ayuda, fortaleza, Dios mío, vida. Y David estaba enfrentando, referente al Salmo 119, aflicción. Y la aflicción no se hace acepción a las personas. Todos en algún momento llegamos a presentar o se presenta en nuestra vida un momento de aflicción. Y en última instancia, la aflicción que nosotros sufrimos en esta vida es apenas un pequeño cuadro a aquel en el que Jeremías, cuando escribe en el capítulo 16, verso 19, sufrió aflicción, y en el cual se conoce como una tribulación que sufre un cristiano. Dios mío, hemos sido llamados para sufrir. A ver, permíteme. Para sufrir las aflicciones que Cristo sufrió. La cruz, nosotros para santificación y para hacer morir la carne. Cristo para darnos salvación en obediencia. El rechazo por ser cristiano. Cristo fue rechazado.
O sea, hay tantas cosas en las que nosotros podemos padecer, mis amados hermanos en la fe, y nos damos cuenta que el Espíritu Santo, que ya mora dentro de nosotros, dice Efesios capítulo 1, ese mismo, el que levantó de entre los muertos al Señor Jesucristo, es el mismo que vive dentro de nosotros. Y amados santos en la fe, no es necesario de que le impongan manos para que usted reciba la unción, porque ya la tiene. Primera carta de Juan capítulo 2, verso 10 hasta el 17. Fíjese usted, vamos a segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1. Ninguna jarra vacía va a llenar un vaso. ¿Cómo quiero ser yo enviado? Allá, ejemplo, si alguien quiere ser predicador, Dios mío, el que está enfrente se lo vimos hace 8 días, ¿verdad? Alguien que que Dios lo pone al frente, y ese alguien, un pastor, un predicador, tiene que pasar tiempo orando, recibiendo de Dios, ¿verdad? Para poder ministrar. Un cristiano tiene que estar tiempo con el Señor. Se presenta alguna situación difícil. Dios mío, ¿qué le digo a este hombre? Si no has estudiado la Biblia, ¿de dónde tomará el Espíritu Santo? Me refiero a tu persona, porque el Espíritu Santo todo lo puede, todo lo tiene, todo lo ha inspirado. Me refiero a la palabra de Dios. Pero tú como persona, ¿verdad? ¿De dónde tomas, verdad? ¿Qué te dice el Espíritu Santo si no te sabes más que Juan 3:16? En 20 años. Y Dios nos usa para consolar a otras personas con la palabra de Dios que has vivido, que has memorizado, que has recibido, que la llevas en práctica, y que cuando se presenta una situación parecida, semejante a la que atravesaste, des esa palabra, hermano. La Biblia enseña que el creyente puede tener consuelo y gozos verdaderos en medio de la tribulación. No que te goces por la tribulación, sino que te gozas a pesar de la tribulación, santo de Dios. Y vamos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, y ponle cuidado, verso 3 y 4. Y dice la palabra de Dios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias. Qué maravilloso. Y Dios de toda consolación, el cual, primero, nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier, ¿qué? Tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. ¿Por quién? Por Dios. Ejemplo, Juan capítulo 14. Jesús se va, pero no temas. No te dejes que te atormente el miedo. Me voy, pero te conviene, porque viene otro igualito, el Paracletos, el Consolador. Qué maravilloso. El Espíritu Santo, ¿verdad? El mismo Dios, el mismo Jesús diciendo: yo doy la paz, pero no como el mundo la da. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Quiere decir que ya tenemos la paz de Dios. Porque la paz con Dios es cuando antes eras enemigo de Dios, no eras cristiano, te identificas con el Padre, con el sacrificio de Cristo en la cruz, Romanos capítulo 6, versos 1 al 5, ¿verdad? Ya te identificaste como un pecador y que Jesús murió en la cruz por ti, y eras enemigo, Efesios capítulo 2, ahora eres amigo de Dios, hijo de Dios. Hiciste la paz con Dios, Dios hizo la paz contigo. Y tienen la paz con Dios, pero la paz de Dios es la que también habla Filipenses, la que sobrepasa todo entendimiento. Cuando das a conocer tus peticiones, tus necesidades conforme a la voluntad de Dios, y el Espíritu Santo guarda tus pensamientos y tu corazón. Y cuando viene una tribulación, una angustia, una pérdida de un familiar, algo que sucedió en una situación en el trabajo y tú ya la pasaste, el Espíritu Santo te usa para dar consuelo. Amado hermano en la fe,
Este ejemplo de la vida de Pablo, aún más increíble, es la actitud de Pablo que tiene hacia las cosas. Mira, pásate a la segunda carta a los Corintios, solo que en el capítulo 4, versículo 17. Y fíjate, un día me acuerdo, estábamos en una reunión de varones y estábamos precisamente platicando el tema. Y cuando yo comencé a leer el versículo, porque el versículo dice, segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 17, dice: porque esta leve tribulación momentánea, no hombre, el hermano expresó hace algunos años en un estudio de varones, ¿cómo que leve y momentánea? No, yo ya no aguanto. Y permítame, es natural que nuestra carne, no hablo de la carne de pecado, sino en la condición que estamos, sintamos dolor, sintamos angustia, sintamos tristeza, alegría, forma parte de nuestras emociones. Lo que no es correcto es que nos dejemos gobernar por estas emociones. Y el Espíritu Santo, qué increíble, nos lleva a lo que escribe Pablo al ver cada vez que cuando una persona sufre por el Evangelio, ha sido rechazado por el Evangelio, ha sido encarcelado por el Evangelio, se va haciendo cada vez más maduro y está convencido y sigue. Y verá cada vez las cosas. Eso pues ya lo pasé, pudiera decir, ¿no? No, hombre, eso es leve, transitorio. Pero pone los ojos, como el autor de Hebreos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si yo, David, si usted, Pancho, Macario, Rutilo, Seferino, Anacleto, Domitilo, como se llame usted, se mantiene en la fe, orando, teniendo comunión con Dios, perseverando en la doctrina, viviendo la palabra de Dios, la meta, sus ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el que inicia y el que termina la obra de nosotros. Si permanece en eso, verá que las pruebas, verá que las tribulaciones no son eternas, son pasajeras, porque no se parecen en naditita a la gloria eterna con que vamos a estar con el Padre, el Hijo. Dice Pablo, segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Es clarísimo, mis amados hermanos en la fe, que Pablo tenía acceso a la fuente de poder sobrenatural desconocida para la mayoría de los creyentes. Y cuando vemos, por favor, hermano, por favor, sígame, por favor. Cuando vemos que en medio de angustia, tribulación, qué maravilloso, el que tiene misericordia, con alegría de misericordia. Cuando vemos, mis hermanos, Dios mío, ya padecí esto, he padecido aquello, y veo a un hermano en crisis económica, crisis emocional, y presta su oído, presta su corazón, y yo soy movido con alegría a exaltar el nombre del Señor Jesucristo y llevarle el consuelo, ¿verdad? Decimos espiritualmente, aunque esté lloviendo, mis hermanos, ¿verdad? Nosotros nos ponemos, es un ejemplo, el paraguas, ¿verdad? De la palabra de Dios, que aunque esté lloviendo, no nos empapa. O si nos mojara, no nos da resfriado. Es un leve ejemplo. Pablo nos da un ejemplo a los cristianos y, por ejemplo, el de la iglesia de Macedonia. Segunda carta a los Corintios, capítulo 8, verso 1 y 2. La iglesia de Macedonia, que estaba sufriendo crisis económica, se lo traduce como miseria. Cuando Pablo llega para pedir una ofrenda para los de Jerusalén, los de Macedonia estaban en la miseria. Y dice ahí tan impresionantemente
que estaban en profunda prueba de de tribulación. Ellos dijeron, bueno, ¿nos vamos nosotros a dejar así nada más? No, es el momento, por algo Dios nos está pidiendo. Estamos en la miseria, dice, pero ¿sabes qué? Lo que tenemos te lo damos de corazón. Híjole, hermano. Vamos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, verso 1 y 2. O sea, oye, es que si nada más tengo 2 kilos de tortillas o 3 kilos de tortilla y llega una persona y está tocando la puerta, regálame 4 tortillas. No, hombre, mañana ¿qué hago? Cada día trae su afán. Y tú teniendo y no quieres dar. La iglesia de Macedonia estaba, hermanos santos de la fe, estaba en la miseria y rogaron poder participar. ¿Por qué? Porque es una actitud del corazón, ser misericordioso con alegría. Segunda carta a los Corintios, capítulo 8, verso 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo, quiere decir un exceso de gozo, y su profunda pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad. Esta palabra, mis amados hermanos, en la fe, habla de pureza, sinceridad, fuerza espiritual, algo sobrenatural. Dios mío, que hay viudas que no tienen que comer. Te vas a la alacena o al mercado donde tienes ahí tus cosas, ¿verdad? Tus alimentos, tus perecederos, y sacas las latas más viejas, caducadas, y es los que traes. ¡Qué vergüenza! ¿Eso le das al Señor? O pastas de comestibles, ¿verdad? Para guisar, que tienen 6 años, 5 años, y eso es lo que traes a la iglesia. Zapatos hediondos, apestosos, ¿verdad? Que hay gente y tienes para poder dar. ¿Eso es lo que le das? Teniendo. Ahora esta iglesia de Macedonia, Dios mío, en la profunda pobreza, en la miseria, en gran tribulación, rogaron poder participar del servicio de dar, porque sabían lo que es la misericordia acompañada con el gozo, con la alegría. Pregunta: ¿será posible que hoy día un creyente experimente la misma paz y el mismo consuelo? ¿Cuál es el secreto? ¿Acaso puedo yo enfrentar la aflicción y sonreír confiadamente con el corazón lleno de gozo? Vayamos al Salmo 119, mis amados hermanos en la fe. Salmo 119, verso 49. Salmo 119, verso 49. Y dice la Biblia: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Muy bien. ¿Qué está pidiendo David, el rey David? Él clama, pero le pide a Dios que se acuerde de su palabra. Bueno, ¿a Dios se le había olvidado? No. Ha basado su vida sobre la palabra de Dios, quiere decir, y esa palabra era la base de su esperanza. ¿Dios se olvidó de mis problemas? No. Significa que Dios, tu palabra dice que nunca me vas a desamparar. Tu palabra dice que nunca me vas a abandonar. Tu palabra dice: estaré contigo hasta el final de los tiempos. Tu palabra dice: he visto justo envejecer y ninguno que mendigue pan. Tu palabra dice: clama a mí y yo responderé. No es que se le haya olvidado a Dios, sino que traer al presente las promesas que están en su palabra. Y esta palabra, acordarse, completamente se traduce: marcar, conservar, hacer mención, traer a la memoria o traer atención. En otras palabras, esta palabra acordarse, mis amados hermanos en la fe, es hacer mención, como te dije hace rato: Señor Padre Celestial,
Tu palabra dice que yo y mi casa vamos a servirte. Oro por mi muchacho, oro por el esposo, alguna dirá. Oro por mi esposa, alguno dirá. Y Señor, gracias porque le concedes el don del arrepentimiento, pero no desmayo, sigo adelante. Hay un consejo en la aflicción, mis amados hermanos en la fe. La primera mención de acordarse en la Biblia se halla en Génesis capítulo 8, versículo 1. Y la Biblia dice: y se acordó Dios de Noé. ¿Por qué se le había olvidado? No. Y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Se acordó Dios de Noé y de todos los animales. Cuando Noé se hallaba flotando sobre las aguas del diluvio en el arca, significa cuando usted, en medio de situaciones adversas, allá afuera, es un ejemplo, está lloviendo, y no es una canción, está la tempestad, el juicio llegó sobre los de afuera, y usted está acá escuchando nada más guerras, rumores de guerras, pestes, hambre, sectas, asesinatos, violencia, y usted acá adentro, en comunión con el Padre. Dios mío, ¿por qué lo que pasaba en los días de Noé? Él estaba dentro del arca. El arca tipifica a Cristo, que lo cubrió la brea. Y entonces cuando usted está echado de aquí para allá por las tempestuosas aguas del mar de la vida, cuando está para que, Dios mío, y ya pasará, ¿cuándo se acabará esto? Dios se acuerda de usted. Dios se acuerda, Dios mío, ya tanto tiempo, tenga paz. El Dios que ha creado el cielo, la tierra y todas las cosas, tiene poder para glorificarse en medio de sus adversidades, en medio de sus problemas. ¿Para qué? Para ser glorificado. ¿Por qué lo permite? Si son pruebas, para que usted madure. Si lleva usted una vida en Cristo Jesús, ¿verdad? Ahí va perseverando. Es algo que nos había advertido el Señor, de que vamos a padecer juntamente con Él las aflicciones que el mundo hace contra Cristo. Y en este caso, ahorita, 2022, septiembre, ¿contra quién? Contra los cristianos. Después del juicio divino, mis amados hermanos en la fe, Dios puso su arco iris en las nubes y prometió que se acordaría de su promesa de que no habría más diluvio de las aguas para destruir toda la carne. Génesis capítulo 9, versículo 15. Y la Biblia dice: y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de la carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Me acordaré. Subráyalo. Y aunque usted no se dé cuenta de ello, Dios poderoso siempre se acordará de contestar sus oraciones, ¿cierto? Si van con base a su voluntad. Juan capítulo 10, Juan capítulo 15. Por ejemplo, Raquel era hermosa, pero estéril. Era la esposa de Jacob. Su hermana Lea había dado a luz 4 hijos y por ello había causado todo tipo de emociones en Raquel. Y el deseo de llevar fruto que Raquel tenía era tan abrumador que la llevó a clamar. Génesis capítulo 30, versículo 1. Génesis 31. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: dame hijos, o si no, me muero. Y parecía que Dios se había olvidado de ella,
pero Dios ya había tomado nota de la actitud de su corazón. Génesis capítulo 30, verso 22. ¿Y qué dice la Biblia? Génesis 30, 22. Y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos. Amados, habrá épocas en su vida, en mi vida, cuando usted o cuando yo estaremos seguros de que Dios se ha olvidado. Dios mío, ahora sí, como Pablo, hermanos, ¿verdad? Que en el libro de los Hechos lo llevan preso y de repente no veían ni sol, ni luna, ni estrellas, encadenado, o sea, no había ni para dónde. En medio de esos vientos huracanados, ni para dónde jalar y encadenado. ¿Qué hago ahorita? Por favor, que alguien me diga cómo le hago en esta situación. Estoy desfalleciendo, alguno dirá, estoy afligido. Y Jesús, el ángel de Jehová, le habla, le dice a Pablo: fresco, tranquilo, ni tú ni los que están aquí van a perecer. Es necesario que vayan. De la misma manera, mis amados hermanos en la fe, cuando nosotros estamos en medio de angustias, de tribulaciones, causa de ser cristianos, tranquilo, Dios mío. ¿Qué te fortalece? Para usted decir, puede decir usted, para ser muy fácil, dígame que esté tranquilo. Solo el poder del Espíritu Santo en la oración nos da esa fortaleza y estar seguros que estamos parados en la roca que es Cristo Jesús. Y si está padeciendo ahorita alguna aflicción, ¿verdad? Gócese a pesar de las aflicciones. ¿Por qué? Porque Dios lo va a usar para consolar a los demás. Y precisamente para este propósito, a usted lo ha escogido Juan capítulo 15, verso 16. Juan 15, 16. La Biblia dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieseis al Padre, ¿en quién? En mi nombre, Él os dé. Dios mío, ¿se acordará de usted? Dios le hará fructífero a su debido tiempo, pero tenga presente, Dios no se ha olvidado de usted. Y viendo que Dios siempre se acuerda de nosotros, podríamos atrevernos a ser como David y recordarle a Dios: Señor, acuérdate de mí. En tu misericordia, en tu amor, en tu bondad. Y mientras, no desfallezcamos. Dice Pablo en la carta a los Filipenses algo tan hermoso: regocijaos siempre. Regocijaos siempre. Otra vez les digo, regocijaos siempre. Por nada estéis afanados, preocupación extrema. Sean conocidas vuestras peticiones, y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará sus pensamientos y su corazón. ¿Quién lo hizo? El Espíritu Santo, que ya tiene, si es cristiano. Fíjese usted, de hecho Dios emite este reto a su pueblo como una oportunidad de confesión humilde. Y esa confesión de humilde de pecado y arrepentimiento es suplicar misericordia y perdón en base a su palabra. Leamos Isaías 43. Isaías capítulo 43, verso 26. Y la Biblia dice: mis amados hermanos en la fe, hazme recordar, entremos en juicio juntamente, habla tú para justificarte. Si usted
ha dado un paso basado en la palabra de Dios, siempre tendrá una fuente de apoyo. Y por otro lado, si ha dado un paso basándose en emociones, impulsos, presiones de otras personas o cualquier otra cosa, póngale cuidado. Usted verá que el suelo desaparece debajo de sus pies, se va a caer. Porque su esperanza, si no es la palabra de Dios, si no es la oración y el poder del Espíritu Santo que ya tiene, y lo son las emociones, se va a decepcionar y se va a amargar. Es por eso que es esencial que todas las decisiones de la vida de un cristiano las tome basándose siempre en la palabra de Dios. Y si usted no tiene la palabra de Dios, no se mueva. Si tiene la palabra de Dios, usted tendrá de qué asirse en medio de las tormentas. Asirse es jalarse, tomarse. Como cuando alguien queda náufrago en medio de la prueba, ¿verdad? Es un ejemplo. Y se agarra de un poste, de un madero, que era con lo que anda flotando. Nuestro madero, en medio de cada situación adversa, es la palabra de Dios, es el Señor Jesucristo, es el poder del Espíritu Santo, mi amado hermano en la fe. Y cuando llegan las pruebas, usted siente la tentación de apoyarse sobre sus sentimientos y puede recordarle a Dios lo que Él ha dicho en su palabra. Usted puede reclamar en el buen sentido esa promesa para sí mismo, asirse de ella y recordar que Dios siempre se acuerda de usted. Salmo 25. Qué maravilloso. Salmo 25, verso 6. Esa era la práctica que David tenía en su vida de oración. Salmo 25, versículo 6. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son ¿qué? Perpetuas. Dios ya se olvidó de mí. Aquí dice, sus misericordias y sus piedades son perpetuas. Para siempre. David le está diciendo a Dios de qué cosas acordarse. Más aún le está diciendo qué cosas Dios no se debe de acordar. Versículo 7. De los pecados de mi juventud, de mis rebeliones, no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de tu bondad, oh Jehová. Híjole, hermano. Él puede atreverse a ello porque está apoyado sobre la voluntad de Dios expresada en la palabra de Dios. Rápidamente, mi amado hermano en la fe, vayamos a Jeremías, capítulo 31, verso 34, santo hermano. Y la única cosa que Dios promete es, sí, olvidarse de nuestro pecado. Isaías 31, 34. Y dice la palabra de Dios: y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos. ¿Y qué? Y no me acordaré de su pecado. Y la misma técnica, mis amados hermanos en la fe, la usan los salmistas. La misma técnica, fíjate, qué hermoso. Tu misericordia, lánzate al Salmo 119, porque ahí vemos que esa misericordia y ese consuelo, Salmo 119, verso 50. Dice la palabra de Dios: ella es mi consuelo, qué refrigerio. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Esta palabra consuelo
en medio de la presión que el mundo ejerce, en medio de la situación que estás viviendo, la palabra de Dios, la oración, vivirla es un consuelo y se traduce respirar fuerte, apúntalo, aliviar. Esta palabra consuelo se traduce del original al lenguaje actual español como respirar fuertemente, aliviar, tener compasión, ser consolado por Dios. Y cuando el salmista dice vivificado, significa avivar, resucitar, revivir, sanar, salvar, preservar la vida, tener prosperidad. Quiere decir, mi hermano en la fe, que en medio de tribulaciones, de angustias, Él es nuestro socorro, Él es nuestro consuelo, Él es nuestro respirar. Él es nuestra confianza. Y la confianza, nuestra confianza está en la oración. Y depende de la voluntad de Dios y de la voluntad de Dios que está expresada ¿en dónde? En la palabra de Dios. Si nuestras oraciones llevamos la palabra de Dios nuevamente a Dios, recordándole sus promesas, vamos a experimentar una vida de oraciones contestadas. Y como dijo David, Él es nuestro consuelo en medio de nuestra aflicción. Las circunstancias no importan y el tipo de personalidad no afecta a la situación. Y los sentimientos carecen de relevancia. Y si Dios dijo, entonces ocurrirá. Y tenemos todo el derecho, respetuosamente, de recordarlo. Y podemos contar con ello. Pregunta sincera, cada uno. ¿Está usted pasando por un tiempo de aflicción? La pregunta, ¿sobre qué está apoyado? ¿Son sus emociones la fuente? ¿O tiene la palabra de Dios que ha hallado en su Biblia? Y si no la tiene, quiere decir que usted dio un paso prematuramente. Ore a Dios si no lo está haciendo. Confiese a Dios si está en pecado. Arrepiéntase de ello. Pídale a Dios perdón. Discúlpese si no está haciéndolo. Pídale a Dios que se muestre en su palabra, la cual es el paso siguiente. Rechace las emociones, sentimientos falsos y apóyese solo, única y exclusivamente en la oración y la palabra de Dios. Recibimos consuelo en su misericordia para dar consuelo dentro de lo que nos ha dado Dios como misericordiosos, con alegría y gozo. Somos consolados para consolar a los demás. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy delante de ti, venimos frente a ti, Señor, espiritualmente y diciéndote, acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tus misericordias, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Porque, oh Dios, ¿tú acaso nos has desamparado para siempre? ¿Por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? Acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde tiempos antiguos, la que redimiste para hacerla la tribu de tu herencia, este monte de Sión donde has habitado. Acuérdate de esto, Señor, que el enemigo ha enfrentado a Jehová y el pueblo insensato ha blasfemado contra ti. No entregues a las fieras el alma de la tórtola. No olvides para siempre a la congregación de los afligidos. Mira el pacto, porque los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de habitaciones de violencia. No vuelva avergonzado el abatido, el afligido y el menesteroso. Alaben tu nombre. Levántate, oh Dios, aboga tu causa. Acuérdate de cómo el insensato te injuria
cada día. Acuérdate, Señor, de tus promesas y bendiciones. Consuélanos para consolar a los demás. Y hoy en este día, ni el alcohol, ni las drogas, ni la pornografía, ni la inmoralidad te van a traer consuelo, ni mucho menos paz, sino hay una condenación eterna. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es la vida eterna. Y así como tú estás de sucio, viviendo para el pecado, el Espíritu Santo, el Señor Jesús, extiende en su mano para decirte: ven a mí, tú que estás cansado, trabajado, yo te daré consuelo, te daré paz. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es la vida eterna. Y esa es la fe que nosotros predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos, la Biblia dice, eres salvo. Si alguno quiere venir a Jesús junto conmigo, él lee esta oración y así como está, venga a los pies de Jesús y diga: Señor y Dios, reconozco que soy pecador, que la paga del pecado es la muerte. La ira de Dios fue derramada en el cuerpo del Señor Jesucristo. Hoy creo con todo mi corazón que Jesucristo vino a este mundo, recibió el castigo que yo merecía. El Santo Espíritu de Dios levantó de entre los muertos al Señor Jesucristo, venciendo a la muerte y dándome vida eterna. Creo que soy salvo, no por mis pecados, sino por la gracia de Dios. No soy salvo por las obras humanas que yo haya hecho, sino por la gracia y misericordia de Dios. Creo que soy salvo en el precioso nombre, que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Si usted recibió a Jesucristo como su Señor y como su Dios, es un regalo. Todos nuestros pecados, todos, en el momento que nos identificamos con Jesucristo allí en la cruz, dice la carta a los Romanos en el capítulo 6, que Él se puso en nuestro lugar, que Él recibió el castigo que nosotros merecíamos. En ese momento recibimos la vida eterna, no por lo que hayamos hecho, sino por la misericordia de Dios. Si recibió a Jesucristo, queremos conocerlo, queremos felicitarle, queremos nosotros seguir orando por usted. Háganoslo saber a través de su dispositivo, de las redes sociales, y queremos agradecer que nos haya sintonizado. Les esperamos en 8 días en un tema titulado Amor no fingido, dentro de este estudio de la carta a los Romanos. A nombre del doctor Armando Alducin y de todo el cuerpo pastoral de Vida Nueva para el Mundo, le damos las gracias. Que Dios le bendiga, que tenga paz. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo. ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo. Con tus donativos o aportaciones, estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguna. Dona desde México. Dona desde Estados Unidos. Para el resto de donaciones de otras partes del mundo, www.vidanuevaparelmundo.org.mx/dona. Estamos cumpliendo la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes
los días hasta el fin del mundo.